Buenos días, estudiantes del Colegio Confacesar. El día de hoy estaré presentándoles unas diapositivas donde les haré la respectiva explicación sobre el tema de la independencia de Latinoamérica. Tema que fue explicado a través de un encuentro en Zoom, pero el día de hoy lo montaré a la plataforma con la intención de que tengan esta explicación disponible todo el tiempo al momento de ser evaluada. Bueno, iniciamos entonces con el virreinato de la Nueva España. Cuando se hace referencia al virreinato de la Nueva España, hay que destacar que en este tiempo de la colonización fueron territorios abarcados por México, Estados Unidos, Alta California, Nuevo México, Texas, parte del territorio centroamericano. Una parte de la capital, dentro de este virreinato tenían cierta autonomía, es decir, cierto poder era ejercido por la Capitanía General de Cuba, también la de Guatemala y Puerto Rico. Hay que destacar, como mencioné anteriormente, hay que destacar que en agosto de 1808, es decir, en el siglo XIX, en México, este es el país donde se dio por primera vez la creación de una junta, que luego de esta creación de esta junta, México inició un movimiento revolucionario llamado Movimiento Revolucionario Latinoamericano. Es preciso también recordar que el periodo de independencia del país de México se dio en un proceso de 11 años que abarca desde 1810 hasta 1821. Entre los personajes más importantes de este proceso de independencia tenemos a Miguel Hidalgo. Este personaje fue muy importante en el proceso de revolución de la Nueva España debido a que este sacerdote luchó por la independencia del país y lo consideran como el padre de la patria. Por otro lado, está el virreinato de la Nueva Granada. Este nombre se designa así a la conformación del virreinato por territorios de Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela. Hay que destacar que la Capitanía General de Venezuela es separada del Virreinato de la Nueva Granada a partir de 1770, cuando logra independizarse esta de Colombia. La primera junta de la independencia tuvo lugar en agosto de 1809 en la ciudad de Quito, Ecuador. En esta parte de América tuvo una gran influencia Simón Bolívar. Simón Bolívar es uno de los personajes más representativos de la historia de independencia de América Latina, no solamente de Venezuela ni Colombia, sino de muchos países latinoamericanos, quien creó una serie de movimientos políticos y militares que buscaban la independencia del virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela. Es preciso afirmar de igual forma que el periodo de independencia o de lucha por la independencia de la Nueva Granada no es una fecha establecida, sino que es un periodo o un proceso que se dio desde 1810 hasta 1824. Dentro de sus personajes más representativos está Simón Bolívar, Antonio Nariño, Camilo Torres Tenorio, pero también es preciso afirmar que algunos grupos indígenas, afrocolombianos, también tuvieron mucho que ver con la independencia de esta nación. El virreinato de Perú. Bueno, este virreinato estaba conformado, comprendía gran parte de los territorios sudamericanos y del Istmo de Panamá. En 1800 era aproximadamente los actuales territorios de Perú y de Bolivia. Hay que destacar que de 1537 a 1717 este virreinato estaba conformado por 7 audiencias. También es preciso afirmar
que el periodo del proceso de independencia de Perú se dio entre 1811 y 1824, finalizando con la batalla de Ayacucho. Dentro de los personajes más representativos tenemos a José de San Martín, que era un militar argentino. Tenemos también al cacique y líder de la revolución de Cusco, Mateo de Pumacahua. Y también hay que destacar que dentro de los países latinoamericanos, Perú era el que concentraba mayores riquezas. Seguimos entonces con el virreinato del Río de la Plata. Cuando se hace alusión al virreinato del Río de la Plata, hay que aclarar que este virreinato estaba compuesto por territorios de Argentina, y también hay que destacar que este virreinato lo conformaban territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay, así como partes de Bolivia y del sur de Brasil y del sureste de Perú. Este periodo del virreinato, del proceso de independencia, tuvo una duración de 20 años, desde 1810 hasta 1820. Hay que aclarar que todos los procesos de independencia se dieron en el siglo XIX. Dentro de los personajes más representativos del virreinato, del proceso de independencia de Argentina, tenemos a Cornelio Saavedra, a Carlos María de Alvear y a José de San Martín, que fue el militar y político que luchó por la independencia de muchos países latinoamericanos. Seguimos entonces con el Reino de Brasil. El Reino de Brasil, hay que destacar que este país fue colonizado por portugueses y que esta lucha de independencia se dio entre estos dos países, Brasil y Portugal. Hay que destacar también que el actual Brasil fue una colonia portuguesa entre el año 1500 y 1808, cuando se convirtió el Reino de Brasil a establecer el rey Juan VI de Portugal, la capital del Reino Unido de Portugal. Aquí tenemos entonces, finalizando el tema, con las causas que permitieron que se diera la independencia de Colombia. Dentro de estas causas es preciso enfatizar en los ideales de la Ilustración y la Revolución Francesa, estos ideales de libertad, de igualdad para todos los individuos, que se había expandido por todo el continente americano. Pero ¿cómo llega a Colombia? Realmente llega a Colombia por influencias también del proceso de independencia de los Estados Unidos, y porque muchos de los creadores o de los gestores del proceso de independencia fueron personas que estudiaron en el continente europeo y que ya venían con esos ideales de revolución y de la Ilustración. También hay que destacar que la independencia de Estados Unidos alentó a muchos países latinoamericanos, entre esos Colombia, y esto sirvió como motivación, como les dije anteriormente, para el resto del continente. Se establece también la Junta de Quito, que fue la primera junta que se establece en Colombia para organizar el proceso de independencia, y de la misma ciudad, o sea, de Ecuador, de Quito, y estableciendo límites con el virreinato de la Nueva Granada y Perú. Las invasiones de Napoleón en España. ¿Qué quiere decir esta invasión? Resulta que cuando Napoleón llega a España, este debilita el poder del rey Fernando VII, y como lo inhabilita o le resta poder a este debilitamiento del poder del rey de España lo que hace es descuidar el aspecto o el control político que tenía este rey en los países colonizados por España, y aprovecha entonces los países latinoamericanos para comenzar a gestar el proceso de independencia. También hay que aclarar que el descontento de los habitantes de las colonias colombianas por la suba por el alzo de impuestos y el mal manejo político y social de las autoridades del virreinato. Esto provocó revoluciones internas, como la Revolución Comunera, que era un grupo llamado el Grupo de los Comuneros, que querían o peleaban por la igualdad de la población.
También, por último, hablaremos un poco de las consecuencias que tuvo la independencia de Colombia. Dentro de las consecuencias, es preciso anotar sobre la inestabilidad política. Los independistas tuvieron que formar un gobierno completamente nuevo y eso provocó ciertas disputas entre liberales y conservadores. Hay que aclarar que desde épocas de independencia, estos dos grupos políticos, liberales y conservadores, siempre han tenido enfrentamientos y esto ocasionó una inestabilidad política al momento de ya haber logrado la independencia de Colombia. ¿Por qué? Porque no tenían una organización de quienes iban a mandar en el país en ese entonces. Segundo, la abolición de la esclavitud. ¿Qué quiere decir abolición de la esclavitud? A partir de la independencia de Colombia se prohíbe en Colombia, en este país, se prohíben cualquier manifestaciones en contra de la discriminación de los mismos, ya sea por color, por cualquier etnia o grupos indígenas, es decir, se prohíbe cualquier tipo de esclavitud en Colombia. Se crean las primeras constituciones y leyes completamente renovadas, es decir, que ya son unas leyes independientes a las coronas españolas. Hubo una disminución de impuestos, por ejemplo, a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, como pierde poder, esta se ve obligada a disminuir los impuestos. También tenemos los grandes cambios en el comercio internacional y las actividades económicas, por ejemplo, la minería y la agricultura. Y en el año 1830 se disuelve la Gran Colombia y se forman naciones independientes de Ecuador, Venezuela y Colombia. Es decir, que ya se disuelve entonces esta conformación de territorios. Muchas gracias.